Escuché el plan de mi familia para humillarme en Navidad. Esa noche, mamá llamó, furiosa. ¿Dónde estás? Le dije con calma, ¿disfrutaste mi regalo? Nunca planeé escuchar a mi propia familia conspirar para humillarme en Nochebuena, pero eso fue exactamente lo que pasó. 2 noches antes de la festividad, me encontraba fuera del comedor, oculta tras una puerta entreabierta, escuchando a mi madre reír mientras describía la parodia que usarían para avergonzarme frente a toda la familia extendida en las cámaras de la iglesia. Querían que me vistiera como una mecánica empujando un coche de juguete mientras ellos enumeraban todas las formas en las que había fracasado. Mi padre lo llamó una lección. Mis hermanos lo llamaron divertido. Así que esa noche, cuando mi madre me llamó furiosa, sin aliento, exigiendo saber dónde estaba, simplemente le dije, sí, una pregunta rápida, mamá. ¿Te gustó mi regalo? Porque no me había presentado para ser el remate de su chiste. En su lugar, envié la verdad. Cuando le digo a la gente que mi familia vive en Plano, Texas, se imaginan una cálida comodidad suburbana, casas grandes, céspedes bien cuidados, padres sonrientes e hijos que crecen para convertirse en médicos o casarse con ellos. Y, sinceramente, esa es exactamente la fantasía que mis padres han cultivado durante décadas. Los Moreno no son una familia cualquiera de Plano, son a los que los demás señalan como ejemplo de disciplina, logros y buena crianza. Al menos esa es la imagen que mis padres luchan desesperadamente por mantener. Mi papá, Tomás Moreno, construyó una pequeña cadena de tiendas de muebles de alta gama en el norte de Texas. En cada cena, le gusta recordar a todos que es un hombre hecho a sí mismo. Aunque su propio padre le prestó el dinero para abrir su primera tienda y los padres de mi mamá le ayudaron a comprar la segunda, aún así, le encanta la historia. La narrativa del esfuerzo del inmigrante, el mito de salir adelante por tus propios medios, las largas horas, los sacrificios. Que los números cuadren o no, no es lo importante. Es la marca. Y en nuestra casa, todo es una marca, su negocio, nuestra imagen familiar, incluso nuestras emociones, que generalmente se pulen para encajar en la foto que se viera mejor en Facebook. Mi madre, Linda, es la productora ejecutiva de esa fachada. Es el tipo de mujer que compra decoración de temporada al por mayor, organiza galas benéficas de la iglesia como operaciones militares y sabe exactamente qué familia debe sentarse en qué mesa durante el brunch de Navidad para crear la mejor imagen. De niña, solía verla ajustar los centros de mesa o retocarse el labial antes de abrir la puerta, incluso si solo esperaba a los vecinos que traían galletas. La presentación importa, decía. La gente cree lo que ve. Y en nuestra familia, la gente veía perfección. Mi hermano mayor, Javier, la encarnaba. A los 32 años, es cirujano ortopédico, el hijo dorado, el niño milagro que practicó deportes universitarios, fue a la facultad de medicina, se casó con una rubia bonita de la iglesia y siguió cada paso del plan de mi padre. Papá nunca dice que tiene un hijo favorito, pero no es necesario. Cuando Javier entra en una habitación, toda la postura de papá cambia. Su pecho se ensancha, su voz se vuelve más grave, su orgullo irradia con tanta intensidad que es casi vergonzoso presenciarlo. Y luego está Camila, mi hermana pequeña, de 26 años, menuda, luminosa, una higienista dental que trabaja a tiempo parcial pero se presenta a tiempo completo como creadora de contenido de estilo de vida. Publica fotos perfectas de brunch, combinaciones de atuendos, rutinas de maquillaje y vídeos de un día en mi vida haciendo recados que de alguna manera parecen comerciales de lujo. Mamá está obsesionada con ella, constantemente arreglándole el pelo, comprándole ropa, fotografiándola desde todos los ángulos como si estuviera esculpiendo una muñeca de porcelana. Mi niñita, la llama, como si Camila fuera un adorno frágil que siempre debe brillar. Tanto Javier como Camila encajaban en la estética de nuestra familia, profesiones de bata blanca, limpias, pulidas, o carreras adyacentes a ellas. Mientras tanto, yo, Maya, de 29 años, siempre he sido el fallo en el algoritmo de los Moreno. Cuando era más joven, me encantaban las matemáticas, la ciencia, cualquier cosa mecánica. A los 15 años podía desmontar una cortadora de césped y volver a montarla en un fin de semana. Los profesores me empujaron hacia Harvard, Yale, programas de ingeniería, la facultad de Derecho, cualquier cosa prestigiosa. Mis padres me veían de la misma manera. Se suponía que debía convertirme en la abogada o la consultora, la que completaría su trío de hijos brillantes.
Se jactaban de mis resultados en los exámenes antes de que yo los hiciera. Así que, cuando anuncié que quería estudiar ingeniería automotriz en la UT Austin y eventualmente convertirme en mecánica, el silencio en la mesa fue tan violento que se sintió como un golpe físico. Mi papá dejó caer su tenedor. Mi mamá parpadeó lentamente, como si le hubiera dicho que planeaba unirme a un circo. Javier intentó ocultar una risa detrás de su vaso de agua. Camila directamente resopló. ¿Por qué desperdiciarías tu potencial así?, dijo papá finalmente. La gente como nosotros no hace ese tipo de trabajo. Mamá fue más directa. No sacrificamos todo para que huelas a aceite de motor. Esa frase se me quedó grabada. La repitió años después, cuando abrí mi taller de reparaciones. Como si lo peor que una hija pudiera hacer fuera ser útil de una manera que no fuera fotogénica. Javier y Camila trataban mi carrera como una broma recurrente. En las cenas familiares, hacían comentarios como, ¿y qué tal el pozo de grasa?, o ¿arreglaste algún tractor de lujo esta semana? Siempre con ese tono mitad compasivo, mitad divertido. Ni siquiera intentaban ser crueles. Realmente creían que estaban bromeando con la hermana peculiar que había elegido un camino inferior. Pero la verdad era que amaba el trabajo. Me encantaba ayudar a madres solteras que no podían pagar los precios de los concesionarios. A los repartidores que dependían de sus coches para pagar el alquiler. A los universitarios asustados de ser estafados por los grandes talleres. Mis clientes no eran glamorosos, pero eran reales. Estaban agradecidos y me hacían sentir que pertenecía a algún lugar. Aún así, en la casa de los Moreno, nada de eso importaba. El éxito tenía una definición muy específica. Un título que pudieras enmarcar, un cargo del que pudieras presumir, un salario lo suficientemente alto como para comprar cosas de las que mi madre pudiera alardear y un estilo de vida curado para Instagram. Una hija dueña de un taller de reparaciones, que vestía vaqueros manchados de grasa, que trabajaba con sus manos, que conocía el sonido de un motor fallando antes de que arrancara, no encajaba en la imagen. No era solo la rara. Era el defecto en su retrato, la mancha que intentaban recortar siempre que era posible. Y cuando creces en una familia obsesionada con la imagen, ser la mancha no solo te hace invisible, te convierte en algo que se sienten obligados a arreglar, remodelar o borrar silenciosamente. Por eso, cuando escuché su plan 2 semanas antes de Navidad, las bromas, los disfraces, la lección que querían enseñarme, me dolió de una manera que no era nueva, pero sí más profunda. Fue la confirmación final de que, a los ojos de mis padres, toda mi vida se había convertido en un inconveniente para su marca. Y finalmente había llegado al punto en que estaba harta de ser su defecto. Si hay algo que aprendí pronto, es que la pasión no necesita permiso. No espera aprobación y definitivamente no le importa si tus padres piensan que encaja en su estética de Instagram. Descubrí la mía el primer semestre que me mudé a Austin para la universidad. Mientras otros estudiantes decoraban sus dormitorios con luces de hadas y remos de hermandades, yo pasaba mis tardes en el edificio de ingeniería, con los codos hundidos en sistemas de combustión, y mis fines de semana trabajando a tiempo parcial en un pequeño taller de coches en Burnett Road. Me encantaba todo. El zumbido de los motores, la honestidad cruda de las máquinas, la forma en que un coche podía pasar de estar roto a volver a la vida porque yo entendía lo que necesitaba. Austin fue el primer lugar donde me sentí libre. Libre de la perfección de plano, libre de la necesidad constante de mi madre por las apariencias pulidas, libre de los sutiles pero agudos recordatorios de que yo era la diferente. Conducía mi viejo Honda Civic por largos tramos de las autopistas de Texas con las ventanillas bajadas, la música tan alta que podía sentirla en mis costillas. Esa sensación, el viento, el zumbido del motor, la sensación de que la carretera no juzgaba era una libertad que nadie podía quitarme. Mis padres, sin embargo, reaccionaron como si hubiera ofendido personalmente a todo el linaje Moreno. Cuando pensaban que no estaba escuchando, oí a mi padre murmurarle a mi madre, de todas las carreras, ingeniería mecánica. Está tirando su futuro a la basura. Mi madre no ocultó en absoluto su decepción. Respondió con su frialdad característica, palabras cortantes, sonrisas forzadas, largos silencios durante nuestras llamadas de FaceTime de los domingos. Ella y mi padre redujeron gradualmente el apoyo financiero, enmarcándolo como un fomento a la independencia. Pero todos sabíamos que era un castigo.
Antes de dejarme ir a Austin, incluso me hicieron firmar un acuerdo escrito a mano de que obtendría un MBA en 5 años para mantener mis opciones abiertas. No era un documento legal, solo una correa disfrazada de preocupación. Pero por una vez en mi vida, su desaprobación no me detuvo. Después de graduarme, volví a Dallas y trabajé a tiempo completo en otro taller, uno más grande esta vez, donde aprendí no solo habilidades técnicas, sino también a hablar con los clientes, a diagnosticar problemas rápidamente, a dirigir la operación de atención al público. Ahorré cada dólar extra, dormí en un pequeño apartamento sobre una lavandería y lentamente desarrollé una visión para un lugar que no se pareciera en nada a los talleres intimidantes, con ventas adicionales y dominados por hombres en los que había trabajado. 2 años después, esa visión se convirtió en Carter Street Garage, llamado no por mi familia, sino por la calle donde se encontraba el edificio. Una pequeña manzana olvidada y en mal estado con más baches que tráfico. Alquilé un local destartalado, pinté las paredes yo misma, compré equipo usado y abrí con una promesa escrita con marcador en la puerta principal, sin cargos ocultos, sin presión, solo cuidado honesto del coche. Al principio, fue lento. Unos pocos clientes llegaron, estudiantes universitarios, conductores de aplicaciones, madres solteras que no podían pagar los precios de los concesionarios. Pero el boca a boca se extiende rápido cuando la gente se siente respetada. Les explicaba cada problema, les mostraba las piezas reemplazadas, ofrecía planes de pago y construí confianza una conversación a la vez. Creé una pequeña aplicación que recordaba a los clientes cuando les tocaba el cambio de aceite o la rotación de neumáticos. Nada sofisticado, pero útil. Les encantó. Las reseñas comenzaron a acumularse. Luego llegaron los contratos con empresas de reparto. El taller se llenó. Contraté a un mecánico, luego a otro. Mientras tanto, ni un solo miembro de la familia Moreno me visitó. Ni una sola vez. Mi padre llamaba de vez en cuando, generalmente mientras conducía entre sus tiendas, y preguntaba con el mismo tono distante, ¿y cuándo vas a dejar de jugar con los coches? Cada vez que lo decía, me imaginaba atravesando el teléfono para sacudirlo. No estoy jugando. Esta es mi carrera, mi negocio, mi vida. Pero nunca lo dije. Solo sonreía con los dientes apretados. Mi madre era peor. Me enviaba por mensaje ofertas de trabajo, puestos de asesor de servicio en concesionarios de lujo, posiciones administrativas en oficinas corporativas, acompañadas de notas pasivo-agresivas como «esta sería una buena manera de usar tus habilidades con la gente». Cuando las ignoraba, ella escalaba. Al menos usa un blazer cuando hables con los clientes. Nunca sabes quién podría entrar. Como si el profesionalismo pudiera reducirse a la elección de telas. Lo que ninguno de los dos entendía, lo que nunca se molestaron en preguntar, era que a mi taller le iba mejor que bien. No era glamoroso, pero era rentable. Tenía un ingreso estable, ahorros y una creciente comunidad de clientes que confiaban en mí más que en cualquier concesionario de lujo. No necesitaba el sueldo de Javier ni las publicaciones patrocinadas de Camila. Estaba construyendo algo real. En silencio, por mi cuenta, comencé a aprender más. En lugar de beber vino en galas benéficas como mi madre, pasaba mis noches estudiando finanzas, derecho de pequeñas empresas y tendencias inmobiliarias. Tomé cursos en línea sobre arrendamientos comerciales, estructuras de LLC y ciclos de mercado. Eventualmente, creé una pequeña LLC, solo yo, sin socios, y comencé a buscar propiedades en dificultades en Dallas. Nada grande, nada ostentoso, solo edificios que tenían potencial si a alguien le importaba lo suficiente como para invertir. Así fue como hace 18 meses, compré un viejo edificio comercial al sur de Knox Street. Era feo, tenía corrientes de aire y necesitaba más reparaciones de las que podía contar. Pero tenía estructura, potencial, un futuro. En ese entonces, no tenía idea de lo importante que se volvería ese edificio. Ni idea de que mis padres luego alquilarían esa misma propiedad. Ni idea de que toda su Navidad estallaría por eso. Y absolutamente ninguna idea de que aquello que desestimaron como un pasatiempo infantil de mecánica un día tendría el poder de desentrañar su imagen perfecta. Pero la vida es curiosa. A veces, el sueño del que se ríen es el que termina salvándote y exponiéndolos a ellos. Para cuando llegó noviembre, la Navidad ya había comenzado a crecer como una nube de tormenta sobre la casa de los Moreno. Y no una Navidad cualquiera,
esta era la que mi madre había estado planeando desde julio, la que describía en correos electrónicos con asuntos como actualización importante de las fiestas y de expectativas de la familia Moreno. Este año, venían parientes de Houston, Oklahoma, California, gente que no había visto desde la infancia. Incluso mis abuelos, ahora frágiles y de movimientos lentos, venían a pesar de las órdenes del médico de evitar viajes largos. Mi madre seguía diciendo que podría ser su última Navidad con todos nosotros juntos, como si la culpa fuera un condimento que espolvoreaba en cada conversación. Además de eso, el pastor de nuestra iglesia había pedido filmar un segmento llamado Una Navidad en Familia con los Moreno, que según mi madre, se usaría para algún montaje inspirador de las fiestas durante el servicio de Nochebuena. La idea de un equipo de cámaras dentro de nuestra casa documentando nuestras sonrisas, nuestras risas guionizadas, nuestros atuendos coordinados era exactamente el tipo de cosa por la que mis padres vivían, y exactamente el tipo de cosa que me revolvía el estómago. Entonces, una tarde a mediados de noviembre, mi teléfono vibró con una llamada de mamá. Su voz, extrañamente, era más suave de lo habitual, controlada, cuidadosa, el tono que usaba cuando necesitaba algo. Maya, comenzó. Esto es importante. Muy importante. Tenemos familia viniendo de todas partes, y la iglesia va a filmar un pequeño reportaje sobre nosotros. Necesitamos mostrar un frente unido. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas, antes de añadir finalmente, sin dramas. Sin grasa debajo de las uñas. ¿De acuerdo? Miré mi banco de trabajo mientras hablaba, mis manos todavía cubiertas de aceite de motor por cambiar unas pastillas de freno. Grasa debajo de las uñas. Lo dijo como si fuera una blasfemia, como si yo fuera un recordatorio andante de todo lo que deseaba poder borrar con Photoshop de la tarjeta de Navidad familiar. Aún así, una parte de mí, algún fragmento ingenuo y esperanzado que no había logrado matar, quería llegar a un acuerdo con ella. Quizás porque había sido un año largo. Quizás porque el taller había crecido. Quizás porque finalmente había creado estabilidad para mí misma y quería que mi familia lo viera. O quizás porque una pequeña parte de mí todavía anhelaba la aprobación que pretendía no importarme. Así que le dije, claro, mamá. Estaré allí. Durante la semana siguiente, reorganicé toda mi vida para que sucediera. Le pedí a uno de mis mecánicos que tomara mis turnos de las fiestas para poder ir a plano temprano y ayudar a decorar. Organicé el flujo de trabajo del taller para que los clientes no me necesitaran en Nochebuena. Incluso compré un vestido, nada caro, solo uno simple de color verde oscuro que me quedaba bien y no parecía sacado del contenedor de caridad. También planeé los regalos. No lujosos, solo considerados. Creé kits de emergencia para el coche personalizados para todos, medidores de presión de neumáticos, cables de arranque, triángulos reflectantes, pequeños botiquines de primeros auxilios. Era algo práctico, algo que venía de mi mundo, pero que podía ayudarles en el suyo. Me imaginé entregándolos con una pequeña risa, por si acaso a la autopista no le importa lo perfectas que se vean tus fotos de Instagram. Me dije a mí misma que este año sería diferente. Que tal vez mis padres verían que no era una vergüenza que necesitaban esconder detrás del árbol de Navidad. Tal vez se darían cuenta de que a lo que me dedicaba no era vergonzoso. Que mantener a la gente segura en la carretera era tan significativo como posar para un vídeo festivo o dirigir una elegante tienda de muebles. Y tal vez finalmente entenderían que el éxito no siempre venía con un blazer. A veces venía con las manos sucias, una espalda fuerte y un corazón que quería ayudar. Pero esa esperanza, silenciosa, persistente, casi infantil, me mantuvo en marcha. Me imaginé entrando por su puerta principal, no con botas de trabajo, sino con mi vestido nuevo. Me imaginé a mi madre sonriéndome, no solo cortésmente, sino genuinamente. Me imaginé a mi padre preguntando por el taller, escuchando de verdad en lugar de asentir distraídamente. Me imaginé a Javier haciendo una broma real que no implicara llamarme la mecánica de la familia y a Camila abrazándome sin mirar si su maquillaje se manchaba en mi mejilla. Me imaginé una Navidad en la que yo no fuera el remate del chiste. Ese pequeño sueño, simple, frágil, estúpidamente humano, fue suficiente para hacerme intentarlo de nuevo. Suficiente para hacerme empacar mis maletas para plano. Suficiente para hacerme creer que tal vez, solo tal vez, esta familia finalmente me encontraría a mitad de camino. Pero, por supuesto, no sabía lo que me esperaba.
No sabía lo que estaban planeando a puerta cerrada. No sabía que mientras yo les compraba regalos, ellos estaban convirtiéndome en una broma. Y definitivamente no sabía que esta sería la Navidad que nos separaría y me salvaría al mismo tiempo. Para el 23 de diciembre, la casa en plano ya brillaba como una sala de exposición navideña. De cada ventana colgaban luces blancas y cálidas. El jardín delantero tenía 3 renos idénticos, todos perfectamente simétricos, porque en la familia Moreno, hasta los ciervos tenían que parecer coordinados. Llegué horas antes de lo que nadie esperaba, planeando ayudar con las decoraciones, tal vez incluso conectar un poco antes del caos de Nochebuena. Aparqué detrás del Lexus de mi padre, tomé la caja con los kits de emergencia para el coche personalizados de mi asiento trasero y caminé hacia la puerta principal con un extraño aleteo de optimismo en el pecho. Dentro, la casa olía a velas de canela y agujas de pino, con la banda sonora de Navidad clásica sonando suavemente de fondo. Mi madre me saludó, no con un abrazo, sino con un «Oh, bien. Llegas temprano. ¿Puedes llevar esas decoraciones al sótano? Están apiladas junto a la despensa». Su voz era enérgica, ya estresada, ya enfocada en todo menos en mí. Aún así, asentí y me dirigí a la cocina, pasando por el comedor en el camino. Fue entonces cuando lo escuché. Risas fuertes, sin filtro, del tipo que generalmente llenaba esta casa solo cuando las bromas eran sobre otra persona. Me congelé cuando escuché mi nombre en medio del ruido. «Maya». Instintivamente, me acerqué, deteniéndome justo fuera de la puerta del comedor. Estaba entreabierta, apenas, lo suficiente para que las voces se filtraran. Y lo que escuché a continuación no solo me detuvo. Me vació por dentro. La voz de mi madre, melosa y emocionada. «El pastor Jim quiere un momento divertido en cámara para el vídeo de la iglesia». Pensé que podríamos hacer una pequeña parodia sobre las elecciones de carrera de Maya. La risa de mi padre siguió, profunda y divertida, como si fuera la mejor idea que había escuchado en todo el mes. «Podríamos hacer que use ese viejo mono de mecánica», dijo, todavía riendo. «Y tal vez podría empujar un coche de juguete y fingir cambiar una llanta. Mientras tanto, el resto de nosotros podríamos leer en voz alta todas las oportunidades que dejó pasar». Más risas. Se me cortó la respiración. Entonces Camila intervino, su voz aguda, prácticamente burbujeante. «Oh, y podríamos hacer un PowerPoint», dijo. Podía oírla aplaudir como una niña. Primera diapositiva, Javier, doctor Moreno. Segunda diapositiva, Camila, influencer higienista dental. Tercera diapositiva, Maya, la reina del cambio de aceite de descuento. Se rió. «Tengo un montón de fotos antiguas de ella cubierta de grasa. Podemos añadir memes». La voz de Javier vino después. Más baja, vacilante. No sé si tal vez eso es un poco, pero mi padre lo interrumpió con un bufido. «Oh, relájate. Es una broma inofensiva. Y sinceramente, tal vez lo necesita. Tiene casi 30 años y sigue perdiendo el tiempo con ese taller. Es hora de que madure». Mi madre añadió con su tono falsamente triste y azucarado. «Exactamente. Será bueno para ella. Un recordatorio amable de que tiene responsabilidades. Además, a la iglesia le encantará». Me llevé la mano a la boca, tratando de no hacer ningún sonido. Pero no era solo una parodia. No, lo que vino después fue el verdadero golpe. Mi madre bajó la voz, todavía audible a través de la puerta, y dijo, «Después de la parodia, leeremos la actualización del testamento. Es hora de que aprenda sobre las consecuencias. Si se niega a contribuir a la familia de una manera significativa, entonces todo irá a parar a Javier. La casa, el negocio, todo. Ella todavía recibirá una pequeña cantidad, algo simbólico». ¿Simbólico? Como si fuera un caso de caridad o una niña que necesitaba ser disciplinada financieramente. Sentí que algo dentro de mí, algo frágil, se rompía. Javier habló de nuevo, con la voz tensa. «¿Realmente vamos a hacer lo del testamento frente a todos? Eso parece muy público». Pero mi padre suspiró de esa manera frustrada y decepcionada que había perfeccionado. «Lo necesita, Javier. De lo contrario,
Seguirá creyendo que ese pequeño taller suyo es suficiente. ¿Suficiente? ¿Suficiente para quién? Para ellos. Apoyé la espalda contra la pared, tratando de mantenerme en pie. Luego vino la parte para la que no estaba preparada. Mi madre dijo, además, tenemos que proteger los activos familiares. Tu padre y yo ya nos estamos ahogando tratando de mantenernos al día con los gastos. Hemos tenido que refinanciar el edificio de la tienda de nuevo. Si la sacamos del testamento ahora, la responsabilidad financiera recaerá sobre ti y Camila algún día, pero ustedes dos son lo suficientemente exitosos para manejarlo. Mi padre refunfuñó. Exactamente. No puede aportar su parte. Es mejor cortar por lo sano antes de que nos arrastre con ella. Cortar por lo sano. Como si fuera un peso muerto. Como si fuera una carga, no una hija. No sé cuánto tiempo estuve allí. Las palabras se mezclaron después de eso. Las risas, la planificación, la facilidad con la que hablaban de convertirme en entretenimiento, de humillarme frente a toda la familia extendida, la iglesia, el equipo de cámaras, y luego hundirme financieramente como el gran final. Sentí frío. No del tipo que toca tu piel, sino del que se arrastra por debajo. Lentamente, me alejé de la puerta. Los latidos de mi corazón eran tan fuertes que ahogaban todo lo demás. Cuando llegué a la cocina, la caja con los kits de emergencia para el coche todavía estaba sobre la encimera, envuelta en los lazos rojos que había atado la noche anterior. Parecían estúpidos ahora, patéticos, como el proyecto de un niño. Habían sido regalos, considerados, incluso ofrendas de amor. Y todo ese tiempo ellos estaban planeando convertirme en un chiste. Mis manos temblaban mientras agarraba mi bolso. Ni siquiera me molesté en decirle a nadie que me iba. Salí por la puerta trasera, el aire frío golpeándome como una segunda traición. Para cuando llegué a mi coche, las lágrimas ya nublaban mi visión. Me alejé sin mirar atrás. Nadie se dio cuenta. Nadie llamó. La verdad me golpeó en oleadas cuando llegué al final de la calle. Yo había llegado temprano para ayudar a decorar. Ellos habían estado preparando un escenario para reírse de mí. Y en ese momento, la parte de mí que todavía esperaba que pudieran ver mi valor, esa parte se partió limpiamente por la mitad. No recuerdo la mayor parte del trayecto después de dejar la casa de mis padres. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener el volante firme. Las luces navideñas del vecindario se difuminaron, convirtiéndose en rayas rojas y verdes a través de mis lágrimas. En algún momento, el instinto se apoderó de mí y entré en el estacionamiento de una gasolinera 24/7, una de esas tristes islas fluorescentes que siempre se ven igual, sin importar la ciudad o el estado. Aparqué torcidamente frente a la bomba número 7 y dejé caer la frente sobre el volante. La presa se rompió. Lloré tan fuerte que me dolía el pecho. Mi respiración se entrecortaba, atrapada en el aire frío. No podía conducir. No podía pensar. La traición se había asentado por completo ahora. No solo el plan de humillación, no solo las diapositivas y las bromas, sino el testamento. La forma en que justificaron sacarme, la crueldad casual, la facilidad con la que todos mi familia habían acordado que la mejor manera de enseñarme algo era avergonzarme públicamente. No sé cuánto tiempo lloré, minutos, horas. Sentí como si todo lo que había intentado mantener unido en mi vida se estuviera derrumbando dentro de ese estrecho asiento del conductor. Finalmente, cuando los sollozos amainaron lo suficiente como para poder respirar, desbloqueé mi teléfono con manos temblorosas. No llamé a mis padres. No llamé a mis hermanos. Llamé a la única persona que alguna vez me había visto sin una máscara, Elena. Habíamos sido amigas desde la universidad, nos conocimos en el sufrimiento mutuo de una brutal clase de termodinámica. Mientras yo me dediqué a la ingeniería automotriz, ella se dedicó a la contabilidad y luego obtuvo su licencia de CPA. Con los años, se convirtió en la voz tranquila que necesitaba, la que me ayudó a gestionar las finanzas tanto del taller como de la LLC. Sabía todo sobre mi trabajo, mi estrés, mis ambiciones, todo lo real sobre mí. Respondió al segundo timbre. Oye, ¿estás bien?, preguntó, su voz cálida pero alerta, el tono que usaba cada vez que sentía que algo andaba muy mal. No, me ahogué. No estoy bien. Ni siquiera estoy cerca.
¿Qué pasó? Así que se lo conté todo. La parodia, el coche de juguete, el PowerPoint, el testamento, la multitud, las risas, la humillación que estaban planeando, el hecho de que querían convertirme en un ejemplo moral frente a la iglesia. Van a humillarme en cámara, susurré, mi voz ronca, y a sacarme del testamento como una lección, como una ilustración de sermón sobre una hija que nunca estuvo a la altura de sus estándares. Elena guardó silencio por un largo momento, pero no el silencio atónito y frágil que usaba mi madre. Este era diferente, agudo, calculador. La imaginé sentada en su escritorio, con las gafas puestas, una mano en la frente mientras procesaba cada pieza de información. Finalmente, exhaló. Vale, primero, lo siento, eso es cruel y no es una crianza normal. Luego su voz cambió a algo más firme. Segundo, necesitas recordar quién eres. Maya, tu taller es rentable. No tienes deudas. ¿Ninguna? ¿Me oyes? No esperó a que respondiera. Y tú LLC, tus propiedades se están revalorizando. Tu flujo de caja es estable. Tú no eres la débil aquí. Resoplé, secándome los ojos con la palma de la mano. No se siente así. Lo sé, dijo suavemente. Pero los sentimientos no son hechos. Y hablando de hechos. ¿Recuerdas ese último edificio que compraste hace 18 meses, el comercial que era de ese señor mayor que quería jubilarse? Fruncí el ceño, todavía aturdida. Sí, ¿por qué? ¿Recuerdas en qué calle está? Mi mente revolvió imágenes, la escritura, las fotos, la inspección. Knox Avenue, murmuré. Correcto, su voz se agudizó. Knox Avenue, Maya. Ese es el mismo edificio al que se mudó la tienda insignia de tu padre el año pasado. La que dijo que tenía un alquiler, sorprendentemente razonable. Me incorporé de golpe. No, no, no. Ella continuó. Tú eres la dueña de ese edificio. Tú, a través de tu LLC. El mundo a mi alrededor pareció congelarse. El zumbido de las bombas de gasolina, las luces parpadeantes de la calle, el frío que se filtraba a través de mi chaqueta. Todo se desvaneció en un extraño silencio suspendido. Mi voz se quebró. No tenía ni idea. Claro que no, dijo Elena con delicadeza. Porque nunca alardeaste de ello. Compraste la propiedad discretamente, la reparaste, la alquilaste de manera responsable. Lo trataste como un negocio, no como un proyecto para tu ego. Me llevé la mano a la boca mientras la revelación me golpeaba como un maremoto. Mis padres, las personas que me reprendían por no ser exitosa, estaban alquilándome su ubicación insignia, el orgullo de su negocio. Toda su imagen, la que usaron como arma contra mí, estaba sostenida por algo que yo construí. Y no lo sabían. Elena no había terminado. Les has estado cobrando por debajo del precio de mercado. Y están atrasados en los pagos. Los has estado subsidiando sin saberlo mientras ellos planeaban humillarte. Sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. Algo frágil pero fuerte, como un hueso que se coloca en su sitio después de haberse roto. Todo este tiempo, me habían menospreciado, se habían burlado de mí, me habían desestimado, me habían reducido a un chiste. Mientras tanto, detrás de escena, mi trabajo, mi taller, mis ahorros, mis decisiones de negocio, los mantenían a flote. Mis lágrimas se secaron lentamente, reemplazadas por un enfoque frío y claro que no había sentido en años. La voz de Elena se suavizó de nuevo. Escucha, si quieren enseñarte sobre las consecuencias, tal vez es hora de que ellos aprendan algunas también. Pero no de la manera que planearon. Miré por el parabrisas hacia la carretera vacía, la luz de la luna golpeando la escarcha en el pavimento. Mi reflejo en el cristal ya no parecía roto. Solo cansado. Y despierto. Si quieren una lección sobre consecuencias, susurré, puedo dársela. Simplemente no de la manera que planearon. Y por primera vez esa noche, me sentí firme. No curada, no completa, pero firme, como si el suelo bajo mis pies finalmente hubiera dejado de temblar. Pasé el resto de esa noche sentada en mi coche fuera de la gasolinera, con el frío calándome hasta los huesos, mientras Elena se quedaba en la línea conmigo, firme, tranquila,
práctica de la única manera que ella sabía. Una vez que mi respiración se estabilizó, me guió paso a paso a través de lo que tenía que suceder a continuación. Y por primera vez en mi vida, en lugar de encogerme bajo el juicio de mi familia, estaba a punto de enfrentarlo con verdad y límites, dos cosas que nunca habían esperado de mí. Lo primero que hicimos fue abrir la carpeta compartida con todos los documentos de mi LLC. Elena me guió a través de cada cláusula del contrato de arrendamiento comercial, el que mis padres habían firmado tan casualmente, probablemente sin leer ni la mitad, porque asumieron que el propietario siempre sería una corporación sin rostro, no su propia hija. Mi corazón se hundió mientras revisábamos el historial de pagos. Habían omitido 2 pagos consecutivos de alquiler. Sin comunicación, sin pagos parciales, nada. El sistema los había marcado automáticamente como en incumplimiento de contrato. Elena tarareó pensativamente. Vale, eso nos da una ventaja. ¿Y mira esto? Resaltó un párrafo en el contrato. Tu contrato incluye una cláusula que te permite negarte a renovar si se notifica antes del 30 de diciembre. También te permite aumentar el alquiler al valor de mercado si están en mora. Miré el texto, las palabras encajando lentamente. Mis padres me habían tratado como una carga, una decepción, una broma para usar en una parodia navideña. Mientras tanto, yo les había estado dando un descuento sin saberlo, subsidiando el mismo estilo de vida que usaban para avergonzarme. La ironía quemaba. Pero esto no se trataba de venganza. Elena se aseguró de que lo recordara. No los estamos castigando, dijo con delicadeza. Estamos estableciendo límites, los que han pisoteado toda tu vida. Hay una diferencia. Y tenía razón. Por primera vez, no estaba actuando desde un lugar de querer su aprobación. No estaba luchando por demostrar que era digna de ser amada. Simplemente me estaba apartando de su sombra. Nos pusimos a trabajar. A las 2 de la madrugada, habíamos redactado el borrador de lo que Elena llamó en broma el regalo de Navidad. Aunque la verdad era que no era un regalo. Era responsabilidad envuelta en papel con membrete legal. El verdadero regalo era la claridad, del tipo que desearía haber tenido años antes. El plan era simple, limpio y dolorosamente justo, una carta formal de un abogado con licencia, uno de los colegas de Elena, sería entregada a mis padres durante la cena de Nochebuena. El momento no era vengativo. Era simbólico. Habían elegido esa noche para humillarme. Yo la elegí para decir la verdad. La carta establecería que el contrato de arrendamiento actual no se renovaría después del 30 de enero. Si deseaban permanecer en el edificio después del 1 de febrero, necesitarían firmar un nuevo contrato a valor de mercado, una cantidad mucho mayor de la que habían estado pagando. El alquiler atrasado 2 meses debería pagarse en un plazo de 15 días. Todos los garantes enumerados en el contrato original, mi padre, mi madre y Javier, debían asistir a una reunión en persona con el abogado durante la primera semana de enero. Sus firmas los hacían legalmente responsables. Esto no era un castigo. Eran negocios. Adjunto al paquete, impreso claramente para que todos lo vieran, estarían los documentos oficiales de titularidad real que confirmaban que yo, Maya Moreno, era la única propietaria de la propiedad de Knox Avenue. Sin teatro, sin insultos, sin sabotaje. Solo hechos expuestos claramente, de la manera que nunca esperaron. Cuando finalizamos el borrador, Elena hizo una pausa. Maya, antes de que enviemos esto, necesito preguntarte algo. Me preparé. ¿Qué? ¿Quieres hacer esto porque estás herida o porque estás lista para dejar de permitir que te hieran? Su pregunta me golpeó más fuerte que cualquier cosa que mi familia me hubiera lanzado. Porque la verdad era que quería ambas cosas. Estaba herida, devastada, destrozada. Pero debajo de todo eso había una verdad tranquila y firme. Finalmente estaba lista para dejar de permitir que me trataran como el payaso de la familia. Tragué saliva. Estoy lista, dije en voz baja. Entonces, una cosa más, respondió ella. Quiero que programes una cita con un terapeuta. No porque estés rota, sino porque lo que estás haciendo es grande, y mereces a alguien que pueda ayudarte a mantenerte firme a través de esto. Sorprendentemente, no me resistí. Hice la cita antes del amanecer. A la mañana siguiente, en lugar de empacar para Plano, empaqué para Colorado.
Alquilé una pequeña cabaña de Airbnb en las afueras de Breckenridge. Nada lujoso, solo madera, calidez y silencio. Luego comencé a hacer llamadas a las personas que se habían convertido en mi verdadero sistema de apoyo. Las madres solteras cuyos coches había arreglado gratis durante la pandemia. Los repartidores que siempre me traían café antes de sus rutas matutinas. Los trabajadores de aplicaciones que confiaban en mí cuando ningún otro taller los tomaba en serio. Unos amigos de Austin. Y por supuesto, Elena. Les dije que no iba a pasar la Navidad sola este año. Aparecieron sin dudarlo. Y fue entonces cuando lo entendí. La familia no son las personas que comparten tu apellido. La familia son las personas que aparecen cuando te estás desmoronando. Mientras conducía hacia Colorado con la nieve comenzando a espolvorear la autopista, me susurré a mí misma, más como una afirmación que como una declaración: si ellos eligieron convertirme en el remate del chiste, yo elijo dejar de ser parte de la broma. Ya no me sentaría en mesas donde yo era el entretenimiento. Ya no suplicaría por amor disfrazado de aprobación. Ya no me encogería para encajar en un papel escrito para todos menos para mí. Esta Navidad, no estaba huyendo. Estaba eligiendo dónde pertenecía. Y no era en un comedor en plano con una cámara apuntándome. Era en una cabaña en Colorado con gente que me veía como humana, no como un accesorio. La Nochebuena llegó como dos mundos completamente diferentes desarrollándose al mismo tiempo. En plano, en la casa de los Moreno, la noche brillaba con el tipo de perfección curada que solo mi madre podía orquestar. Las velas brillaban en cada ventana, las coronas colgaban con simetría quirúrgica, y el gigantesco árbol de Navidad relucía para el equipo de cámaras de la iglesia que ya movía trípodes por la sala de estar. Alguien ajustaba micrófonos. Otro probaba la iluminación. La Navidad de los Moreno era, como siempre, una producción. Mi madre flotaba por la casa con un vestido rojo intenso, su sonrisa tensa pero lista para la cámara. Cada vez que alguien preguntaba dónde estaba, inclinaba la cabeza de esa manera dramática y triste que había perfeccionado. Oh, Maya, suspiraba, está tan ocupada con ese taller. Ya saben cómo son los mecánicos en estas fechas. Pero estamos tratando de mantener viva la alegría. El martirio en su voz era casi una actuación en sí misma. Camila, mientras tanto, estaba en modo influence total. Transmitía en vivo pequeños fragmentos de la casa, la mesa de postres, los regalos perfectamente envueltos, el arco decorativo de Nochebuenas. Es noche de familia, piaba a sus seguidores, su rostro resplandeciente con filtros. Luego añadía con ligereza, bueno, la mayor parte de la familia, y dejaba que la cámara se detuviera lo suficiente en la silla vacía que estaba destinada para mí. Supongo que algunas personas simplemente no valoran noches como esta. Los comentarios se inundaron de emojis de simpatía y mensajes sobre dejar ir a los hermanos tóxicos. De vuelta en Colorado, el mundo no se parecía en nada a la elegancia escenificada de plano. La cabaña que había alquilado parpadeaba con cálidas luces de colores, tazas de chocolate caliente desparejadas y el caos de una docena de personas tratando de cocinar en una cocina diminuta. Elena llevaba un jersey feo con un reno cuyos ojos se cruzaban cuando se movía. Uno de los repartidores que había apoyado durante el verano apareció con tamales de su madre. Dos madres solteras, Sara y Brisa, trajeron a sus hijos, que ahora construían una casa de jengibre torcida en la mesa de café. Mis manos todavía olían ligeramente a aceite de motor por haber arreglado el neumático pinchado de Brisa esa tarde. A nadie le importó. Nadie pareció avergonzado. De hecho, uno de los chicos se rió y dijo: «Oye, Maya, ¿te importaría enseñarme cómo revisar mis neumáticos de invierno más tarde? Quiero asegurarme de sobrevivir en esta montaña». Asentí y sonreí. Este lugar, este grupo, se sentía más como una familia que cualquier cosa que me esperara en plano. Pusimos música. Cocinamos. Bromeamos. Y por un rato, olvidé que a cientos de millas de distancia, un tipo diferente de Navidad se dirigía en espiral hacia un momento que yo había puesto en marcha. Hasta que sucedió. En la casa de los Moreno, justo cuando todos terminaban su primera ronda de postre y el equipo del pastor dio una señal de que las cámaras estaban grabando de nuevo, sonó el timbre. El rostro de mi madre se iluminó. Las entregas en Nochebuena generalmente significaban regalos de donantes, contribuciones especiales de la iglesia o algo igualmente halagador.
Oh, traigámoslo. Pueden filmar esto también. Generosidad navideña, Pío. Un joven mensajero entró, tiritando por el frío de Texas. Entrega para la familia Moreno, dijo, extendiendo una pila de grandes sobres blancos sellados con el logo de un bufete de abogados. Mi madre los aceptó con una sonrisa tan brillante que podría haber organizado una gala benéfica. Abrió el primer sobre allí mismo, en la mesa, esperando un cheque, una carta de agradecimiento, algo que pudiera ondear con orgullo ante las cámaras. En cambio, su rostro se endureció. Sus ojos recorrieron la página. La confusión se deslizó hacia el pánico tan rápidamente que el color se drenó de sus mejillas. Tomás, susurró, con la voz quebrada. Lee esto. Mi padre tomó la carta, escaneándola con creciente horror. La primera página sola fue suficiente para oscurecer la habitación, una notificación formal de incumplimiento, una lista de pagos de alquiler atrasados, una terminación oficial del contrato de arrendamiento efectiva el 30 de enero. El pastor, los parientes, los voluntarios de la iglesia, todos observaron cómo la mano de mi padre comenzaba a temblar. Mi madre agarró otro sobre, abriéndolo con dedos temblorosos. Dentro había un paquete de documentos legales, prueba de titularidad real, contratos, archivos de la LLC, página tras página mostrando que el edificio de Knox Avenue, su tienda insignia, el orgullo de su negocio, del que se habían jactado de cambiarse por su increíble tarifa, era propiedad de una persona, Maya Moreno. Leyeron el nombre en voz alta. Lo suficientemente alto para que toda la habitación lo escuchara. Lo suficientemente alto como para que el camarógrafo bajara su equipo, inseguro de si seguir filmando o no. El silencio fue sofocante. Mi padre parpadeó ante la página como si lo hubiera traicionado. Maya. Maya, tartamudeó, como si la idea fuera imposible. Mi madre dejó caer su copa de vino. Se hizo añicos en el suelo de madera. Ni siquiera se inmutó. La abuela se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Es nuestra Maya? La mecánica Maya. La transmisión en vivo de Camila se cortó instantáneamente. Javier susurró, «Oh, Dios mío». Los parientes intercambiaron miradas, algunos de incredulidad, otros de fascinación, algunos de respeto. El pastor Jim miró entre mis padres, inseguro de si debía rezar o retroceder lentamente. La perfecta Navidad de los Morenos se había roto como un huevo. Desordenada, cruda, sin filtros. La familia que se preocupaba tanto por la imagen había sido expuesta frente a las mismas personas cuya aprobación adoraban. Y todo lo que se necesitó fue la verdad. A cientos de millas de distancia, en la calidez de la cabaña de Colorado, mi teléfono comenzó a vibrar en la encimera de la cocina. Llamada tras llamada tras llamada. La pantalla se iluminó con mamá, luego papá, luego Camila, luego Javier, luego teléfono de casa, luego mamá de nuevo. Elena me miró con las cejas arqueadas. Es la hora del espectáculo. ¿Quieres contestar? Respiré hondo, saboreando el momento. El pastel se enfriaba en la encimera. Las risas resonaban desde la sala de estar. La nieve golpeaba las ventanas como dedos suaves. Sonreí, tomé el servidor de pastel y dije, todavía no. No hemos cortado el pastel. Y por primera vez en años, sentí algo que no tenía nada que ver con la venganza. Me sentí libre. Para cuando se lavó el último de los platos y los niños se habían quedado dormidos en el sofá, envueltos en mantas desparejadas, la noche de Colorado se había asentado en un silencio profundo y pacífico. La nieve caía constantemente afuera, aterrizando suavemente sobre la barandilla de madera del porche de la cabaña. Mis amigos todavía estaban adentro, riendo mientras jugaban a las cartas. Pero necesitaba un momento a solas, no para prepararme, porque todo lo que tenía que suceder ya había sucedido, sino para respirar. Salí al porche, dejando que el aire frío y cortante me picara las mejillas y estabilizara los latidos de mi corazón. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, y cuando lo saqué, la pantalla brillaba con una notificación que casi me hizo reír, mamá, 7 llamadas perdidas. Por supuesto. La pantalla parpadeó de nuevo. Otra llamada entrante. Esta vez, contesté. Su voz rasgó la línea al instante, cruda y furiosa. ¿Cómo te atreves a emboscarnos así en Navidad? ¿Frente a la iglesia?
¿Frente a tus abuelos? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Me apoyé en la barandilla, viendo cómo los copos de nieve se disolvían en la madera. Su rabia no me sacudió como solía hacerlo. Quizás porque finalmente me había dado cuenta de que en realidad no se trataba de amor o decepción. Se trataba de control. ¿Dónde estás?, pregunté con calma. La pregunta la descolocó. ¿Dónde estamos? Estamos en casa, por supuesto, tratando de salvar lo que queda de esta noche. Tu padre está destrozado. Toda la familia está haciendo preguntas. ¿Y el pastor Jim? ¿Te gustó mi regalo?, pregunté suavemente. Un silencio se quebró en el aire como hielo partiéndose en un lago. Luego rugió. ¿Regalo? ¿Regalo? Eso no fue un regalo, Maya. Fue una traición. Nos humillaste. Arruinaste la noche. Tú. La interrumpí. Mamá, no finjamos que sabes lo que se siente la traición esta noche. Oh, no te atrevas, espetó. Niña ingrata. Te hemos dado todo. ¿Y así es como nos lo pagas? ¿Sorprendiendo a tu propia familia en Navidad? ¿Enviando abogados y avisos bancarios? ¿Sabes que la gente estaba llorando? Tu abuela casi se desmaya. Parecíamos tontos. Inhalé lentamente. Este era el momento en que la antigua yo se habría derrumbado, disculpado, encogido, culpado a sí misma. Pero esa versión de mí ya no existía. Mamá, dije en voz baja. Estás enojada por las consecuencias, no por la verdad. Estábamos tratando de ayudarte, gritó. Esa pequeña parodia se suponía que debía motivarte. Se suponía que era divertida. Divertida, mi voz se mantuvo firme. Un PowerPoint llamándome, la reina del cambio de aceite de descuento, ¿es divertido? ¿Hacerme empujar un coche de juguete frente a las cámaras de la iglesia es divertido? ¿Sacarme del testamento en cámara es divertido? Oh, por el amor de Dios, Maya. Era una lección. Necesitas dirección. Te negaste a escuchar. Elegiste esa vida de mecánica y solo estábamos tratando de... ¿De qué?, pregunté. De avergonzarme para convertirme en alguien de quien puedan presumir. Dudó, y esa duda fue toda la respuesta que necesitaba. Continué, mi voz tranquila pero afilada como una navaja. Hablemos del testamento y la parodia y las bromas. Querían humillarme públicamente como una lección moral para la iglesia, pero yo soy la que te traicionó. Intentó de nuevo. ¿Lo entendiste mal? No, dije, interrumpiéndola con una firmeza que nunca había usado antes. Lo entendí perfectamente. Y también toda la familia cuando leyeron las cartas. Hice una pausa, dejando que el peso se asentara. ¿Sabes que es divertido, mamá? Mi voz se suavizó, no por amabilidad, sino por claridad. Compré ese edificio hace 18 meses. El que alberga su tienda insignia. El antiguo propietario se jubiló y quería que alguien responsable se hiciera cargo. Reparé la fontanería. Mejoré el cableado. Mantuve el alquiler bajo para los inquilinos que necesitaban un respiro. Incluidos ustedes. Aspiró aire. Agudo. Incrédulo. Estás mintiendo. No lo estoy, repliqué. Les di un alquiler por debajo del mercado. No dije nada cuando se retrasaron en los pagos. Me mantuve en silencio porque pensé que, aunque no respetaran mi carrera, aún podría ayudar a la familia. ¿En silencio? Su voz vaciló. Tú compraste. Maya, ¿por qué harías? ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque cada vez que hablo de mis logros, actúan como si fueran errores. Su silencio fue más fuerte que sus gritos. Y luego, predeciblemente, recurrió al gaslighting. Estábamos bromeando, Maya. Siempre te tomas las cosas de manera tan personal. Sabes que te queremos. Sabes que no lo decíamos en serio. Esto no es amor, dije. Y no fue una broma. Una broma es mutua. Una broma es inofensiva. Una broma no implica despojar a tu hija del testamento en cámara para hacerla parecer un fracaso. Estás exagerando, espetó.
Y si sigues con esto, subiendo el alquiler, cancelando el contrato, el negocio de tu padre sufrirá. La gente hará preguntas. Arruinarás el nombre de la familia. Casi me reí. Mamá, ustedes ya arruinaron el nombre de la familia. Yo solo dejé de encubrirlo. Dejé de subsidiar todo en silencio. Su respiración se volvió algo frenética. Pánico. Entonces, ¿qué ahora? ¿Crees que puedes amenazarnos con edificios y abogados? ¿Crees que puedes ganar? No estoy tratando de ganar, dije. Estoy pidiendo respeto. Estoy pidiendo límites. No los darán voluntariamente. Así que ahora están escritos en documentos legales. Tienen 30 días para desalojar o renegociar a la tarifa de mercado real. No los estoy castigando. Simplemente estoy harta de prenderme fuego para mantenerlos calientes. Estuvo en silencio por un momento. Podía escuchar voces de fondo. Parientes susurrando, el pastor murmurando, mi padre caminando de un lado a otro. Luego gritó de nuevo, su voz quebrándose bajo la tensión. Esta conversación no ha terminado, Maya. ¿Me oyes? Sentí que la última pieza de mi miedo se disolvía. Para mí, dije suavemente, en realidad sí ha terminado. Dejé que el silencio se alargara por un instante. Feliz Navidad, mamá. Luego colgué. Mi mano temblaba ligeramente, pero por primera vez, no por miedo, sino por liberación. La nieve seguía cayendo a mi alrededor, suave e indiferente, y me di cuenta de que nunca me había sentido más ligera. En las semanas que siguieron a la Nochebuena, el escándalo de la familia Moreno se extendió por plano más rápido que el espumillón en una tormenta de invierno. La noticia viajó de primo en primo, de banco en banco de la iglesia, de vecino en vecino. Y no importó que nadie hubiera publicado un vídeo o compartido los documentos públicamente. La historia había sido presenciada en tiempo real por suficientes personas como para que se ondulara hacia afuera como un terremoto silencioso. Algunos tomaron partido. Algunos se mantuvieron neutrales. Algunos fingieron que no les importaba mientras se inclinaban ansiosamente para escuchar cada detalle. Lo que más me sorprendió fue que las reacciones no fueron las que mis padres esperaban. Un puñado de miembros de la iglesia y amigos de la familia los defendieron, retorciéndose las manos y diciendo cosas como, Maya no debería haber avergonzado a sus padres de esa manera, especialmente en Navidad. Pero más de unos pocos susurraron una pregunta diferente, una más aguda que atravesaba la superficie educada. ¿Por qué sintieron la necesidad de darle una lección a su hija adulta frente a toda la familia? ¿Y desde cuándo la humillación pública es una forma de crianza? La pregunta flotaba en el aire cada domingo en la iglesia, en cada cena familiar, en cada noche de voluntariado en el centro comunitario. Mis padres odiaban esa pregunta más de lo que odiaban mi emboscada, más de lo que odiaban que los pagos atrasados se hicieran públicos. Porque, por primera vez, la narrativa no se estaba moldeando a su favor. Una semana después de Navidad, mi padre finalmente rompió el silencio. No llamó. Envió un correo electrónico, uno largo, de páginas, una evaluación financiera completa, como la tituló, detallando ganancias, pérdidas y proyecciones para el futuro de sus tiendas de muebles. Escribió sobre retrasos en la cadena de suministro, caídas estacionales y presiones financieras imprevistas que, según él, justificaban por qué yo debería bajar el alquiler en lugar de subirlo. Terminó con, las familias deben apoyarse mutuamente. Te pedimos que reconsideres los nuevos términos del contrato por el bien de la unidad familiar. No mordí el anzuelo. Respondí con 4 frases. Papá, gracias por la actualización. Por favor, remite todas las consultas comerciales al abogado que maneja el contrato de Knox Avenue. Extendí un alquiler con descuento durante 18 meses como cortesía personal, y ahora simplemente nos estamos alineando con el valor de mercado estándar. Te deseo lo mejor en el futuro. Fue la primera vez en mi vida que le respondí sin explicar, defender o disculparme. No respondió. Unos días después, llamó Javier. No se molestó en saludar. ¿En qué demonios estabas pensando?, espetó en cuanto contesté. ¿Te das cuenta de lo que le has hecho a papá? Está furioso. Toda la familia lo está. Lo interrumpí. ¿Te das cuenta de lo que todos ustedes planearon para mí? Dudó. ¿Planear para ti?
Solo era una parodia. Una broma, un PowerPoint, un disfraz, sacarme públicamente del testamento. Todo, dije lentamente. Escuché todo el día 23, Javier. Cada palabra. Silencio. Luego, con una voz mucho más pequeña. Yo. No sabía que sería así. Pensé que era solo un vídeo tonto de la iglesia. Mamá dijo que era motivacional. Humillarme, despojarme de mi herencia, convertirme en una parábola. Él no dijo las palabras, pero la culpa en su voz las completó. Por primera vez en años, Javier no los defendió. Tampoco se defendió a sí mismo. Solo suspiró. Lo siento, susurró. No lo sabía. Y le creí, no porque quisiera, sino porque Javier nunca había sido un cerebro maestro. Se dejaba llevar, incluso con cosas malas, porque la vida era más fácil cuando no cuestionaba. Pero eso no hizo que doliera menos. Camila, por otro lado, reaccionó exactamente como se esperaba. No llamó. No envió mensajes de texto. En cambio, publicó historias crípticas en Instagram con leyendas como, algunas personas traicionan la sangre y no todos merecen un asiento en tu mesa. Siempre vaga, siempre lo suficientemente sutil como para negarlo si se le preguntaba. Mantuvo su marca pulida, victimizada, pero elegante, agraviada, pero resplandeciente. Ignoré cada publicación. Pero no todos se quedaron en silencio. 2 primas con las que apenas hablaba me enviaron mensajes privados, diciendo que no apoyaban la forma en que mis padres me trataban, aunque no querían verse arrastradas al drama. Una tía me envió una sola frase: merecías algo mejor esa noche. No era mucho, pero era algo. Mientras tanto, en mi mundo, el mundo fuera de la actuación de los Moreno, las consecuencias fueron muy diferentes. Cuando la gente en mi base de clientes se enteró de lo que había pasado, muchos se acercaron con pequeñas amabilidades, tarjetas, galletas, propinas, referencias, incluso pequeñas notas como, mantén la cabeza en alto, Maya. Eres de las buenas. El taller se llenó más. Nuevos clientes llegaban diciendo cosas como, he oído que eres la mecánica honesta de la ciudad o mi primo me contó lo que pasó. Mereces algo mejor. La noticia se extendió, no sobre el escándalo, sino sobre la fortaleza. A mediados de enero, el taller tuvo su mejor mes desde su apertura. Y Elena y yo, con más confianza que nunca, comenzamos a considerar seriamente adquirir una segunda propiedad. No para rescatar a nadie, no para demostrar nada, no porque le debiera a mi familia una red de seguridad, sino porque tenía sentido para el negocio, porque podía, porque había construido algo que valía la pena expandir. Por primera vez en mi vida, mis decisiones no estaban influenciadas por el miedo a decepcionarlos. No me estaba encogiendo ni compensando ni disculpando. Finalmente estaba viviendo sin su aprobación. Y no solo estaba sobreviviendo. Estaba prosperando. Y sin embargo, incluso con la paz que vino al alejarme, podía sentir un cambio que se avecinaba, algo más silencioso, algo que no se trataba de contratos o consecuencias o escándalos navideños. El próximo capítulo no se trataba de castigar a mi familia. Se trataba de reconstruirme a mí misma. Y esa verdad se haría más clara un año después, en otra noche nevada de invierno. Pasó un año completo, no en silencio, no limpiamente, sino de manera constante, como una larga exhalación después de décadas de contener la respiración. El invierno regresó a Plano, Dallas y Colorado, y con él llegaron las pequeñas y sutiles señales de cuánto había cambiado la vida desde esa explosiva Nochebuena. Mis padres habían mudado su tienda insignia del elegante edificio de Knox Avenue meses antes, instalándose en un local más pequeño y modesto, escondido entre un salón de uñas de un centro comercial y una oficina de contabilidad. No más vallas publicitarias, no más grandes lanzamientos festivos. No lo decían en voz alta, pero yo sabía la verdad, las reputaciones eran más fáciles de reconstruir que los balances. El orgullo era más difícil de tragar que un nuevo alquiler. Todavía no hablaban mucho conmigo. La comunicación se mantenía estrictamente transaccional. Correos electrónicos ocasionales sobre correo reenviado o algún documento fiscal perdido. Nada cruel, nada cálido, solo neutral, educado, distante. Las frases de mi madre eran más cortas ahora. La puntuación de mi padre, más cuidadosa.
Se sentía como ver a dos personas aprender un idioma que nunca antes habían tenido que hablar, responsabilidad. Javier se separó por completo de su órbita. Unos meses después de Navidad, abrió su propia clínica de ortopedia en un modesto centro médico, ya no bajo la sombra o la presión de mi padre. El día que firmó el contrato de arrendamiento, me envió un breve mensaje de texto: estoy haciendo esto por mi cuenta. Solo quería que lo supieras. Le deseé suerte. No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. Camila continuó con su vida de influencer, posando con conjuntos de pijama a juego y publicando vídeos de cuidado de la piel. Pero de vez en cuando, compartía algo extrañamente introspectivo. Una leyenda como: la familia es complicada y el crecimiento es desordenado. O una selfie con un largo párrafo sobre aprender a ver a las personas más allá de sus etiquetas. No era una disculpa, pero era algo. Quizás su versión de pensar. Mi mundo, sin embargo, floreció. Para finales del verano, mi taller había crecido tan constantemente que abrí una segunda ubicación pequeña. Nada extravagante, solo espacio suficiente para 3 elevadores, 2 nuevas contrataciones y una pequeña sala de descanso con un microondas que solo funcionaba si cerrabas la puerta de golpe. Elena me ayudó a gestionar la nómina, los impuestos y el mar interminable de papeleo al que todavía no me había acostumbrado. Nuestro programa de revisión de invierno gratuito para madres solteras y conductores de bajos ingresos se convirtió en una tradición anual, una que la gente de la comunidad ahora anticipaba, incluso se ofrecía como voluntaria. Me mudé también, de mi pequeño apartamento cerca del centro de Dallas a una casita con su propio garaje, revestimiento descolorido por el sol, suelos que crujían y un patio que necesitaba más trabajo del que jamás podría terminar. La renové pieza por pieza, lijando gabinetes a medianoche, reemplazando tuberías viejas, recableando la puerta del garaje yo misma. Cada mejora se sentía como reclamar algo: una vida, un hogar, un yo. Emocionalmente, seguí yendo a terapia. Seguí aprendiendo, lenta y obstinadamente, que el valor no provenía de ser la hija que mis padres querían. Que la familia no era un premio que se ganaba. Y lo más importante, que crecer a veces significaba desaprender cada historia que te contaron sobre quién se te permitía ser. La Navidad regresó más rápido de lo que esperaba. Este año, ni siquiera fingí considerar ir a plano. En cambio, conduje de regreso a la misma cabaña en Colorado, el lugar donde todo se había roto y comenzado de nuevo. Pero esta vez, la reunión fue más grande, más ruidosa, más cálida. Vino Elena, por supuesto, también un par de mis clientes habituales que se habían convertido en amigos. Mi aprendiz de 17 años del taller, Mina, también se unió, mostrando emocionada el primer coche que había reconstruido ella misma. Llegaron algunos amigos nuevos. Personas que había conocido en el camino. Un repartidor, una enfermera, una maestra de escuela, personas que no tenían ninguna razón para aparecer más allá del hecho de que querían hacerlo. Personas a las que no les importaba que llevaba puesto o cuán limpias estaban mis manos. Cocinamos de nuevo, reímos más fuerte, repetimos la misma tonta tradición que habíamos inventado el año anterior: compartir un momento del año en que nos elegimos a nosotros mismos en lugar de las expectativas de otra persona. Cuando casi había terminado, cuando el fuego se había reducido a brasas incandescentes y el cielo afuera se había vuelto del azul marino profundo de un invierno de montaña, busqué mi teléfono para ver la hora. Fue entonces cuando lo vi. Un correo electrónico de papá. Solo una línea. Sin drama, sin ira, sin autojustificación. El negocio está estable. Firmamos un contrato justo en el nuevo local. Javier dice que a tu taller le va bien. Oí sobre tus revisiones de invierno gratuitas. Es un buen trabajo. Buen trabajo. No un cumplido, no del todo, pero tampoco una crítica. Era lo más parecido a un reconocimiento que me había enviado. Una pequeña grieta en la armadura que había pasado años puliendo. Una pizca de humanidad en el hombre que una vez me llamó una decepción en un uniforme manchado de grasa. No me aferré a ello. No construí fantasías a su alrededor. Simplemente sonreí suavemente, en silencio, y respondí: me alegro de que estén estables. Espero que algún día podamos hablar sin convertirnos en lecciones el uno para el otro. Sin presión, sin aspereza, sin expectativas. Solo la verdad.
Más tarde esa noche, salí al mismo porche donde había estado un año atrás, bajo la misma nieve a la deriva, en el mismo silencio de montaña. Pero todo se sentía diferente. Dentro había gente riendo. Gente que eligió estar aquí no por obligación, no por sangre, no porque un pastor quisiera un vídeo navideño perfecto. Estaban aquí porque, de alguna manera extraña e inesperada, nos habíamos convertido en una familia. Una elegida. Y mientras me apoyaba en la barandilla, viendo la nieve posarse sobre los pinos, me di cuenta de algo que nunca antes había entendido. Perder a mi familia no había terminado mi historia. Me había devuelto la pluma. Inhalé, exhalé y finalmente dije, no a nadie en particular, sino a mí misma, a la noche fría y a quien necesitara escucharlo. La Navidad pasada, pensé que perder a mi familia sería el fin de todo. Resultó que fue el comienzo de mi propia historia. A veces, el regalo más amable que puedes darte es dejar de sentarte en mesas donde eres el remate del chiste. Luego, mientras la puerta de la cabaña se abría detrás de mí y una luz cálida se derramaba sobre la nieve, sonreí y añadí, si alguna vez tu propia familia te ha convertido en una broma, recuerda esto, nunca naciste para ser un accesorio en su actuación. Mereces tu propia historia.